¿Cómo les va? Bien, todo bien. ¿Todo Lindo. tranqui? Eh, Bien, me alegro, me alegro, me alegro. ¿Vos? Y yo vengo medio como loca, digamos. Me ¿No? meto yo sola en despelotes y después no sé cómo salir. Me anoté en un Claro. curso para hacer en la Universidad Católica de España, la de Ávila, y recién terminó el curso y dije, me tengo que apurar porque tengo que entrar a las 6 a volver a dar clase, y a la mañana Claro. estuve dando clase, yo sola, me piden clase de consulta de otras materias y les doy clase de consulta, no me alcanza el día. Estoy dando más clases que cuando estaba haciendo las clases presenciales. Pero bueno, no importa, la culpa es mía, Bueno, que tengo que aprender a decir no, pero bueno, no me sale, no se puede. No importa. Bien, queridos mis chiquititos. Hoy a la mañana los chicos me estuvieron preguntando por el parcial, porque es la semana que viene. No sé si estuvieron viendo que ya subí en el aula. No, en el aula no, lo colgué en novedades, como para que todos se enteren, porque por ahí me di cuenta el otro día que si yo pongo algo en el aula, pero no escribo algo en novedades, no se enteran todos, porque no les llega el mail, entonces deberían entrar todos al aula y ver si hay algo nuevo, pero bueno, algunos están un poquito vagos y no entran. En novedades les colgué el parcial del año pasado, ¿se acuerdan que yo siempre les resuelvo el parcial del año pasado como para cortar un poco con el tema del cuco, a ver de qué cómo tomo, qué no tomo? Así que bueno, ya les dejé el parcial del año pasado para que resuelvan. El viernes también les agregué a las 6 de la tarde para los que puedan, si no, no hay problema porque saben que yo lo grabo y después automáticamente se lo subo a la zona. Les agregué una clase en la que voy a resolver ese parcial. Lo puse antes para que lo vayan resolviendo y por ahí si hay dudas particulares las resolvemos ahí en el momento, pero la idea también es resolverlo yo para que les quede ya completo de cómo se resolvería el parcial que tomé el año pasado. Me preguntaron en particular la modalidad. Por supuesto que va a ser por la zona. Seguramente les dé una distribución, un cuadrito, lo que le dicen ustedes un cuadrito, que saquen determinados indicadores y después por choice van a tener que responder, o sea, seleccionar el valor correcto, no sé, de la moda, de la media y de los otros estadísticos que aprendamos hoy. Y alguna pregunta de teoría les voy a mechar así, tampoco una cosa muy extraña porque no es muy finito lo que les voy a tomar de teoría porque no es un final, pero alguna pregunta así medio básica como para saber si van entendiendo o no van entendiendo de qué se trata la materia. Calculo que todavía no deben haber subido la clase de la mañana porque generalmente la suben a la noche, casi todas las clases, o mañana. No, no la subieron. Bien. Pero les cuento que también les pedí a los chicos que, no, eso se los tengo que decir al final, porque si no, no va a tener gracia. Después de que doy este tema, háganme acordar qué les dije, por las dudas que me olvidé, qué dije del trabajo final. Y en el peor de los casos de que nos olvidemos todos, lo ven en el video y ya está, y se van a enterar de qué es lo que dije. Esta es la última parte, la parte de medidas de dispersión. Hasta ahora lo que habíamos analizado eran medidas de posición y de centralización. Ahora lo que vamos a analizar es cuán dispersas están esos datos dentro de la misma distribución. ¿Qué quiere decir esto? A ver, están los datos agrupados, todos apelotonados, digamos, en el inicio, en el final, están distribuidos de manera uniforme. Es algo bastante cerca de lo que nos permitía, con las medidas de posición y de centralización, analizar algo de simetría. ¿Se acuerdan que les dije que una primera medida o análisis que se podía hacer de la simetría era viendo cómo era la relación entre la media y la moda? Bueno, ahora en profundidad sí nos vamos a meter a analizar esto de la simetría, que viene por el lado de la dispersión. Más que nada es, no sé, si me da un valor de, ahora van a ver, por ejemplo, de desvío de 6, ¿qué quiere decir? Bueno, que entre una observación y otra observación hay 6 unidades de desvío que se pueden llegar a desviar. Una es 100 y la que le sigue 106, por ejemplo.
más que nada es eso, es analizar cómo se desvía la distribución y dónde están dispersos los datos, porque de acuerdo a cómo estén dispersos los datos, el análisis posterior es diferente, que es lo que vamos a ver ahora. No se analiza la dispersión para los datos sueltos, para cuando tenemos 8, 10 datos, sí le calculábamos la media, la moda, la mediana, pero no se analiza la dispersión porque son muy poquitos datos y se desvirtúa el análisis. Sí hay un par de indicadores de dispersión para los otros tipos de distribuciones donde tenemos más de 10 observaciones. El primero es el que se llama la desviación media, que si se fijan bien en esta fórmula, lo que aparece es el valor absoluto. No es que lo puse mal y era un paréntesis, no. La desviación media es como si fuera el promedio de las desviaciones, ¿sí? En realidad es eso, la desviación media es el promedio de las desviaciones. Y para calcularlo, lo tengo que calcular como el valor de la observación, si fuera una variable discreta, menos el valor de la media. O sea, ¿cuánto dista cada una de las observaciones de la media? Y como lo que estoy midiendo es una distancia negativa, ya a esta altura sabemos que no sirve, por eso es que trabaja con valores absolutos. ¿Sí? No es que le pifié a la fórmula, sino que de verdad tiene que trabajar con valores absolutos porque está midiendo una distancia. ¿Qué brecha hay entre cada una de las observaciones y el valor de la media? Por supuesto que si calculamos mal el valor de la media, se me va a caer completamente el valor de la desviación media. Acá empezamos con los problemas. Donde calculé mal un valor, todos los que vienen de atrás se me van a empezar a caer y voy a tener todo mal. Si la variable fuera continua, fíjense que lo único que varía es que en vez de tener ese x sub i, lo que tengo es el que representaba el intervalo, que es la marca de clase, multiplicado por la frecuencia con la que ocurren cada una de las observaciones. Este es un estadístico que se usa para medidas de dispersión. Hay otro, mucho más fácil para calcular, que es el que se llama el rango semi-intercuartil, que es una medida de dispersión y que justamente es la brecha que hay entre el cuartil 3 y el cuartil 1, y todo eso dividido 2. Por eso se llama rango semi-intercuartil. Esto de los cuartiles, no sé si se acuerdan, pero lo vimos la semana pasada cuando analizamos los fractiles, que era en cuántas partes podíamos partir o distribuir o fraccionar la distribución. Que teníamos los deciles, que la dividíamos en 10, los cuartiles, que dividíamos en 4, y los percentiles, que fraccionábamos o dividíamos en 100. Bueno, el rango semi-intercuartil, que se calcula como el cuartil 3 menos el 1, todo dividido 2, es una medida bastante importante de dispersión, y la puedo usar, el rango semi-intercuartil, se usa cuando no puedo calcular el valor de la media por el método clave. Esto, si estoy trabajando con el método clave porque son números gigantes y necesito encontrar algún valor que me haga de media, es muy buena aproximación al valor de la media el rango semi-intercuartil, pero además también me sirve como medida de dispersión. Ahí, a ver si puedo, ahí está. La más importante y la más top es la conocida como la varianza. Y al lado de varianza les puse desvío estándar. ¿Qué es esto, Natalia, que hiciste? En realidad la señora se llama varianza, pero el que me interesa es el hijito, que es el desvío estándar. El desvío estándar no es nada más ni nada menos que la raíz cuadrada de la varianza. ¿Y por qué no pusiste directamente desvío estándar y a la fórmula les encajabas una raíz? Porque las fórmulas ya de por sí se estarán dando cuenta que hay muchas letritas, mucha cosa, es bastante feíta. Si encima de todo eso yo les tengo que agregar la raíz, y mi mamá pobrecita va a tener las orejas gigantes porque todo lo que se van a acordar de ella no tiene sentido. Entonces, como es más simple directamente acordarse que el desvío es la raíz de la varianza, siempre vamos a calcular, hacemos toda la fórmula para calcular la varianza, y una vez que tenemos el número, después directamente es más fácil sacarle la raíz,
y no meternos en un despelote de fórmulas que se complican cada vez más. La varianza se identifica con la letra S minúscula elevada al cuadrado. Y el desvío, esperen que vamos a poner esto para anotar, el desvío, lo voy a poner acá al lado, el desvío es la S, ay qué letra fea, minúscula, y justamente es la raíz cuadrada de S cuadrado. La varianza no se usa para absolutamente nada. ¿Me estás jodiendo? No, te juro que no. No se usa para nada. El que se usa siempre es el desvío. El más importante es el desvío, pero es más fácil por el tema de visualizar las fórmulas, aprender la fórmula de la varianza, y les vuelvo a decir, una vez que ya tengo el número, ¿cuánto vale la varianza? 169,48, listo. Sacale la raíz, y ahí es más fácil que te trate de aprenderse una fórmula que encima tenga metida adentro raíces cuadradas. Y está discriminada la forma de calcular la varianza, ya sea para una variable discreta o para una variable que es continua. El tema es que cuando me voy a meter en una variable que es continua, aparecen nuestros queridos y amados diferentes métodos. Tengo la forma de calcular la varianza con el método clásico, que es lo que hace la marca de clase elevada al cuadrado multiplicada por la frecuencia, todo eso dividido en la cantidad de observaciones, menos el valor de la media. Fíjense que seguimos teniendo un problema importantísimo. Si calculamos mal el valor de la media porque apretamos mal un botoncito, porque puse mal un signo, chau, se nos cae la media, se nos cae la varianza, se nos cae el desvío, y de atrás de eso se nos van a caer un montón de cosas más. Por eso es importante tener bien calculados los valores de los estadísticos generales que nos sirven para analizar. En cambio, si quisiera calcular la varianza por el método corto, sigue siendo ese cuadrado. El método corto, ¿se acuerdan? Era el que metía el valor de la D. La D, que era la distancia que había entre la marca de clase y la marca de clase que tuviera la mayor frecuencia, que era el valor ese de A, que habíamos dicho que era un valor aleatorio, pero que en general convenía usar la marca de clase que tuviera la mayor frecuencia. ¿Para qué? Para que los cálculos sean mucho más simples y más fáciles. ¿Cómo calculo con el método corto? D cuadrado por F dividido N, menos D por F dividido N, que esta ya la veníamos calculando cuando buscábamos el valor de la media, todo eso elevado al cuadrado. Ahí me da el valor de la varianza. Pero también teníamos a nuestro querido amigo, el señor del método clave. Esperen que voy a borrar esto que quedó acá y queda feito. Miren lo que es la fórmula para el método clave. ¿Ustedes se imaginan si yo encima, adentro de todo esto, meto una raíz? Y no, en colores se acuerdan de mí. Entonces, por eso lo dejo expresado de esta manera. El método clave, ¿qué me va a decir? Tengo que hacer u cuadrado por f dividido n, menos u por f sobre n, todo eso elevado al cuadrado. Y a todo eso, fíjense que hay un corchete gigante, lo tengo que multiplicar por el valor de c elevado al cuadrado. C era la amplitud de clase, o el ancho de clase o la amplitud del intervalo. Estos son elementos que voy a usar para analizar lo que me interesa con la dispersión, que es el tema del sesgo, cómo está sesgada la distribución que tengo que analizar. Ahí les puse qué tipo de asimetría tiene esa distribución, o en el caso de que el sesgo me diera 0, es muy difícil, pero me puede dar, porque se puede inventar un ejercicio que dé, la distribución sería simétrica. ¿Qué quiere decir que es simétrica? Que si yo la divido esa distribución por la mitad, la parte derecha me coincide exactamente con la parte izquierda. Es muy raro que se presente un ejercicio donde me quede absolutamente todo simétrico, pero por ahí uno a veces inventa un ejercicio para practicar y tranquilamente puede salir. Para analizar esto del sesgo usamos 3 coeficientes importantísimos. Los 2 primeros los creó un señor que se llamaba Pearson, y Pearson armó su primer coeficiente, que es el valor de la media,
menos el valor de la moda, dividido el valor del desvío. El segundo coeficiente de mi amigo Pearson dijo, vamos a analizar lo mismo pero desde otro ángulo. 3 veces la brecha que hay entre la media con la mediana. Este usa la moda y acá usa la mediana. Todo eso dividido el valor del desvío. No lo puse en el apunte, pero lo podría poner ahora. ¿Cuáles son los criterios con los que Pearson analiza? Pearson, ya sea tanto para el primer coeficiente como para el segundo, me dice, si esto me da mayor a 0, tengo simetría positiva, y si me da menor a 0, obviamente tengo simetría negativa. A veces la simetría positiva también se llama simetría a derecha, y la negativa se llama simetría a izquierda. Positiva, vamos a ponerle si quieren, derecha, y la negativa también se llama a izquierda. Les digo esto porque en la resolución de la práctica, después cuando lo vean, a veces le pongo simetría positiva, a veces pongo simetría negativa, o a veces pongo simetría derecha o simetría izquierda. Es lo mismo. Cuando les pida que resuelvan la simetría, si ponen positiva o derecha, me da exactamente lo mismo, pero algo tengo que poner. El tercer estadístico que vamos a analizar para ver el tema del sesgo es el que se llama el coeficiente de variación. El coeficiente de variación se calcula como el cociente entre el desvío. Fíjense que en las 3 fórmulas no uso la varianza, usa siempre el desvío, el de la S minúscula. El desvío dividido el valor de la media. A esta altura ya se dieron cuenta que si le pifié a la media, por lo tanto le voy a pifiar al valor del desvío, y además le voy a pifiar al primer coeficiente, al segundo, y por supuesto también le voy a pifiar al coeficiente de variación. ¿Qué es lo que analiza el coeficiente de variación y cuál es el criterio? Que ahí me doy cuenta que tampoco lo puse. Me dice, si el coeficiente de variación es menor a 0,3, la distribución es homogénea. Si el coeficiente de variación es mayor a 0,3, la distribución es heterogénea. ¿Qué me está queriendo decir esto? Me está diciendo, si la distribución es homogénea, quiere decir que es bastante parecido los valores de las variables, ya sea tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo. En realidad, lo que me va a estar demostrando es que si se parecen bastante, va a estar bastante concentrada la distribución, en torno a la media, a la moda, a la mediana. Pero voy a tener un valor de desvío, la S, va a ser bastante chiquito. A diferencia de una distribución que sea heterogénea, ¿qué quiere decir? Y bueno, que cada una de las observaciones se comporta de manera muy diferente con respecto al resto. Esa distribución entre sí no se parecen en absolutamente nada. Tengo mucha distancia entre cada una de las observaciones. El desvío, esta S, que va acá en la parte de arriba, es bastante grande. No quiere decir que no me sirva la distribución para analizar, ¿eh? No quiere decir, porque depende de qué esté buscando, la realidad que se presenta de la variable que analizo es esa. Sino que lo que hace el coeficiente de variación me dice, bueno, espera, fíjate, la variable que estás analizando es homogénea o es heterogénea, porque esto después va a influir en decisiones que vamos a tener que tomar. Creo que esto ya se afina. Tengo que volver acá. Esto, más o menos, a manera de introducción de todo lo que es las fórmulas. Pero vamos a dejar de compartir pantalla y vamos a compartir lo que nos interesa. Nos vamos a meter directamente en la resolución de la práctica. ¿Ustedes ven la pantalla? Sí. ¿Les compartí la pantalla ya? Todavía no se ve, profe. Va, por lo menos a mí. No, yo tampoco. ¿Qué me dice que está en pausa? Mm. Compartir. Ahí va, ahí se ve.
Bien. Entonces. Tengo que sacar este. Ahora sí. Esperen que hice lío. No ven nada ahora ustedes, ¿no? No, Porque lo saqué. Lo saqué. Ahora sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me voy a meter en la práctica. Los ejercicios del práctico 3 son todos muy parecidos a lo que es el parcial. En el parcial va a haber una distribución y en esa distribución vamos a tener que sacar varias cosas. Con los chicos de la mañana, ahora cuando suban el video, yo hice el ejercicio 3. Con ustedes voy a hacer, así les queda un salpicadito, el ejercicio número 5. Son todos más o menos parecidos. Bien, ahí vamos. Ejercicio 5. Dice, dada la siguiente distribución que muestra la cantidad de goles cometidos por equipos de la primera división en la Bundesliga, calcular. La media, la moda y la mediana por el método deseado. Primer coeficiente de Pearson. Calcular el valor máximo de la variable para el 70% de la distribución y realizar un polígono de frecuencias. Bien, entonces, este sería el ejercicio 5. No, primero vamos a poner TP3. TP3, ejercicio 5. No sé por qué acá no sale bien, pero no importa. Vamos a copiar. La gráfica, ¿qué es lo que está analizando? Goles. La variable que voy a analizar es goles. Y, por supuesto, la frecuencia. Tengo de 60 a 62, de 63 a 65, de 66 a 68, 69 a 71, 72 a 74. Y las frecuencias con las que están distribuidos es 5, 18, 42, números grandes elegí, qué divertido, 27, 8. No continúa, ¿no? Esto del otro lado, a ver, porque justo termina acá. No. Bien, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo primero que sumar, ahí está, 100 equipos. Lo que vamos a tener que hacer es identificar el tipo de variable. ¿Qué tipo de variable es? Es una variable que se presenta de manera continua. ¿Por qué? Y porque se presenta a través de intervalos. Entonces, si se presenta a través de intervalos, necesito obligatoriamente, ¿qué cosa? Tener continuidad adentro de esos intervalos. Cosa que en realidad no se está presentando, porque de 62 a 63 estoy teniendo un salto importante. Entonces, lo que tengo que hacer es arreglarlo y calcular lo que serían los límites reales para esa distribución. ¿Cómo arreglábamos los límites? ¿De qué manera? Es la distancia que hay entre el final de un intervalo y el inicio del otro intervalo. O sea, de 62, ay, está llorando el perro porque quiere salir, esto es increíble. De 62 a 63 hay una unidad de distancia. ¿Qué hacíamos? Partíamos la diferencia a la mitad, o sea, 0,5. Y para este 0,5 ampliábamos el intervalo. ¿Cómo? Por la parte más chica restaba y por la parte más grande sumaba. Entonces me quedaría 59,5 a 62,5. 62,5 a 65,5. 65, basta Moro, basta. 65,5 a 68,5. 68,5 a 71,5. 71,5 a
74,5. Bien. Arreglé la continuidad. Esto, besitos al cielo, nos vemos en otra vida. No existe más. Desapareció por completo. No me sirve trabajar con intervalos que no tienen establecido la continuidad entre el final de uno y el inicio del otro. Ya que estamos, vamos a sacar cuánto vale la amplitud del intervalo. ¿Cuánto vale la amplitud del intervalo? Lo que vamos a hacer es, ¿qué cosa? La diferencia entre el punto final del intervalo, el límite superior y el límite inferior. O sea, 62,5 menos 59,5, 3. 65,5 a 62,5, todos tienen 3. En el parcial no les voy a dar intervalos que tienen diferentes amplitudes entre sí. Van a tener todos la misma amplitud. Bien, ¿terminé? No. ¿Te gustaría? Pero no. ¿Por qué? Porque ahora tengo que encontrar al que va a ser el representante del intervalo, que es la marca de clase. Mi querida amiga, la marca de clase es la representante del intervalo. ¿Y cómo lo saco? Es el punto medio del intervalo. O sea, si es el punto que está justo en el medio, ¿qué voy a hacer? Sumo 59,5 más 62,5 y a eso lo divido por 2. ¿Qué me queda? 61, olé. 61 para el primero, 64, 67, 70 y 73. Si esto está bien hecho, si las cuentas están bien hechas, la distancia que hay entre cada una de las marcas... ¿Hola? Hola, ¿qué cuenta hiciste? ¿Qué cuenta hice? Sí. 62,5 más 59,5 y a todo esto lo divido por 2. No, está bien, está bien. Ojo, porque esto es una anécdota que voy a contar de algo que pasó en un parcial. Un alumno, con toda su emoción, hizo 59,5 más 62,5, pero se olvidó de poner el igual y apretó dividido 2. Entonces les quedaron todas las marcas de clases mal. ¿Por qué? Porque en realidad terminó sumando 59,5 más la mitad de 62,5. ¿Sí? O sea, el igual viene para algo. Por ahí, no sé si fue el caso de ustedes, pero por favor, hagan las cuentas si es necesario 2 veces. Aunque sea una cuenta pava, háganla de vuelta. Si dudan, tiene que quedarme un valor que esté contenido entre el valor más chico y el valor más grande de mi distribución. En este caso, el punto medio. Entonces, si yo calculé bien las marcas de clase, la brecha que hay entre cada uno de las marcas de clase me coincide exactamente con la amplitud del intervalo. ¿Estamos? ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿Hay alguna pregunta? Bien. Y me tengo que meter entonces ahora con todo lo que me pidieron para calcular. Esto es lo mínimo que tengo que hacer antes de meterme a trabajar con todo lo que se me pide. Me pide la media, la moda y la mediana por el método deseado. A ver, ¿qué está resuelto acá? Por el método clásico. Bueno, lo hacemos por el método clásico, no hay problema. ¿Cómo calculábamos? Lo voy a poner acá. La media por el método clásico era, ¿cómo calculábamos? La marca de clase por la frecuencia y a todo eso lo dividíamos por n. La moda, ahí no tengo problema, la moda era el límite real inferior más delta 1 dividido delta 1 más delta 2, y a todo esto lo teníamos que multiplicar por C, que era la amplitud del intervalo. Su reunión termina en 10 minutos. Okay. La mediana. Acuérdense que si salimos volvemos a entrar con el mismo ID y con todo. La mediana, límite real inferior, más
n sobre 2 menos la frecuencia acumulada, pero del intervalo anterior, todo esto dividido la frecuencia del intervalo mediano, y de ahí todo multiplicado por la amplitud del intervalo. Bien, entonces vamos a empezar a generar las columnas que necesito. Voy a tener que tener una columna que sea la marca de clase por la frecuencia. Entonces, si le ponemos la F minúscula va a estar mejor porque si no es un error. ¿Por qué me toma la F mayúscula? Ahí. Entonces, a ver, sería la marca de clase por la frecuencia, esta que está acá. Y ya que estamos, aprovechamos el Excel, tuki tuki. ¿Necesito sumarlo? Sí, necesito sumarlo porque necesito la sumatoria de cuánto es las marcas de clase por la frecuencia acumulada, 6.745. Ya que estoy, voy a sacar, porque después me pide que calcule el desvío, no, el primer coeficiente. Y el primer coeficiente necesito calcular el valor del desvío. Entonces, para sacar ese, necesitábamos la marca de clase al cuadrado por la frecuencia, esto dividido n, menos, siempre es menos, la marca de clase por la frecuencia, dividido n, todo esto elevado al cuadrado. Lo pongo así el cuadrado, pero ustedes, si no, tengo que perder mucho tiempo para escribir esto del cuadrado. Y el primer coeficiente era la media, como media, menos la moda, y a todo esto dividido el desvío. Ok. Entonces, voy a necesitar también la marca de clase elevado al cuadrado multiplicado por la frecuencia. ¿Qué hago? Puedo tomar el intervalo de marca de clase que ya tengo por la frecuencia y lo vuelvo a multiplicar por la marca de clase. Y acá me quedan esto. Sumo también esta que está acá. Vamos a ponerle los puntos porque también está bueno para que vean esto. Fíjense qué números grandes que me estarían quedando. Por eso es mejor el método corto. Pero bueno, no viene mal también resolverlo por otro método, porque por ahí hay alguien que le gusta resolverlo por el método clásico, es como para que vean que no hay ningún tipo de problema. Y después, como voy a tener que buscar la mediana, me estaría faltando también la columna de la frecuencia acumulada, que ya que estamos, me saco todas las columnas estas para los cuadritos de adelante. ¿Cómo calculo la columna de la frecuencia acumulada? Y bueno, voy a acumular las frecuencias. ¿Qué me pedía? ¿Ojiva ascendente o descendente? Un polígono, no, solamente es para la mediana que la voy a hacer. Frecuencia acumulada, entonces arranco con 5, le sumo los 18, me van a quedar en 23, le sumo los 42, me quedan en 65, le sumo los 27 y llegaríamos a los 70. Mentira, 92. Cualquiera, ¿eh? Y le sumamos 8 y ahí llegué a las 100 observaciones. ¿Cómo sé que esto está bien hecho? No, vamos a cambiar el color porque este es de los buenos. Me tiene que coincidir el total de la frecuencia acumulada con el total de observaciones que tengo. Bien, ya tengo casi todo el cuadrito, creo que no me falta ninguna otra columna más. Sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Meternos a hacer todas las cuentas. Vamos con entonces el valor de la media. El valor de la media es la marca de clase por la frecuencia, o sea, 6.745, dividido la cantidad de observaciones que tengo, que es 100. Esto, le vamos a tener que sacar esto. Me queda un valor de media de 67,45. Y acá lo que les pido es que se tomen, aunque sea 30 segundos, y analizar a ver si lo que están calculando está bien. Porque por ahí si le pifiamos en alguna cuentita o en algo, puede ser que me dé un valor de la media que enseguida identifique que está mal. Y Natalia, ¿cómo hago para identificar que está mal? Si me hubiera dado
77,45, yo lo miro y les digo, chicos, esto está mal. ¿Por qué? Porque los valores de mi distribución, que son estas que están acá, tiene como valor más chico 59,5 y como valor más grande 74,5. La media, ¿me podría haber dado 77,45? No. No, no. Ni a patadas ninjas me podía dar eso porque me estoy saliendo de la distribución. El valor de la media, ¿se puede salir de la distribución? Nunca. Nunca, jamás. Entonces, si me pasa una cosa así, volvé, porque si le pifiamos al valor de la media, ya vimos que le pifiamos a todo. En el caso nuestro, el valor de la media es 67,45. No quiere decir que por ahí no le pifié alguna cuenta, pero por lo menos me quedó dentro de los valores con los que se maneja la distribución. Vamos con la moda. Para encontrar el valor de la moda, ¿qué necesitábamos primero encontrar? El intervalo modal. El intervalo modal era ese que tenía la mayor frecuencia. La mayor frecuencia la tengo en 42, o sea, esto que está acá. Mi intervalo modal es 65,5 a 68,5. Entonces, ese sería mi intervalo modal. ¿Es el valor de la moda? No, no, no. Eso es lo que está ahí, me dice, adentro de ese intervalo va a aparecer el valor de la moda, pero ahora que encontré el intervalo tengo que encontrar justo el valor que le corresponde a la moda. ¿Cómo lo calculábamos ese valor de la moda? Me decía, límite real inferior. ¿De quién? Del intervalo modal, no lo van a ir a buscar a otro lado. En el caso nuestro, 65,5. Más. Y para esta, el valor de la moda, teníamos que buscar algo que llamábamos el delta 1, que lo sacábamos ¿de dónde? Del valor de la frecuencia del intervalo modal, 42, menos el valor de la frecuencia del intervalo anterior, 18. 42 menos 18, 24. Y me faltaría el delta 2, que lo calculábamos como el valor de la frecuencia del intervalo modal menos el valor de la frecuencia del intervalo posterior. 27, 42 menos 27, 15. Bien, ahora entonces me meto a la fórmula. Límite real inferior más delta 1, 24, dividido, ¿qué cosa? La suma de delta 1 más delta 2, o sea, dividido 24 más 15. Me falta un paréntesis, porque si no, esto me va a quedar como es 24 dividido 24. Ahí está. Y a todo esto lo teníamos que multiplicar por la amplitud del intervalo, que es 3. Hacemos toda esta bonita cuenta y me queda tanto como 67,35. Bien, está bastante cerca, fíjense, el valor de la media con el valor de la moda está bastante, bastante cerca. Bien, quedan menos de un minuto. No me voy a meter a trabajar con la mediana. Salimos y volvemos a entrar. ¿Les parece? Sí, profe. Dale. Dale, Nati. Ok.